Bienvenidos a un nuevo podcast del Observatorio del Sur Global. Mi nombre es Sebastián Tapia y estoy aquí junto a Ariadna da Sillanza para charlar con Ezequiel Coppel, que es periodista especializado en Medio Oriente y autor de libros como La disputa por el control de Medio Oriente y Medio Oriente, lugar común. El tema de hoy es la nueva escalada de violencia que sufre Palestina otra vez. ¿Qué tal, Ezequiel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo andas? Muy bien. Contanos, Ezequiel, ¿qué es lo que está pasando en Palestina ahora? ¿Cómo comenzó esta nueva escalada de violencia en esta larga historia de conflicto que hay en la región? A ver, esto, como bien vos decís, esto es un tema que va de hace mucho tiempo. Principalmente algunos los podemos rastrear el origen hace 100 años atrás. Otros podemos poner un punto más cercano en lo que es la ocupación de los territorios que le corresponderían a los palestinos según una decisión de la Mancomunidad de las Naciones en 1947. Las Naciones Unidas votó mayoritariamente que haya un Estado árabe y un Estado judío. Eso fue una decisión que los judíos aceptaron y los árabes no. Se armó una guerra. Israel terminó conformándose porque esa guerra la ganaron los que después fueron israelíes, y lo que era el territorio palestino fue ocupado tanto por Egipto, la Franja de Gaza, como Cisjordania por los jordanos. Más adelante hay una nueva guerra, la guerra de los 6 días, e Israel avanza sobre dichos territorios, avanza sobre lo que es tanto Cisjordania y la Franja de Gaza. Dentro de esos territorios, a partir de 1967, Israel empieza a desarrollar colonias exclusivistas para judíos, que al día de hoy han crecido más, y actualmente deben andar entre 120 colonias legalizadas, que deben tener un poco más, porque hay otras 100 pequeñas, muy pequeñas en proceso de legalización, y debe tener contando los denominados colonos de Jerusalén Este, porque Jerusalén también estaba dividida ante la Guerra de los 6 días, y también fue ocupada la parte este, la parte mayoritariamente, entre cerca de 700.000 colonos en territorio ocupado palestino, más o menos el 8 o el 7% de la población israelí. La última parte de este conflicto, es decir, esta última andanada que terminó provocando lo que pasa al día de hoy, los cohetes que salen de Hamas y la respuesta de parte de Israel, es una disputa por unas casas en lo que es el barrio palestino de Sheikh Jarrah, en lo que es Jerusalén Este. Las familias palestinas reciben unas órdenes de desalojo de parte de la Corte de Jerusalén, que les decían a ellos que esas casas eran judías antes del establecimiento del Estado de Israel. Entonces, los palestinos, no todos los que recibieron esa orden tenían habilitación, pero la mayoría, pero los palestinos de estas casas que les habían pedido desalojar, ellos decían lo mismo. Nosotros somos refugiados de otras zonas que actualmente están en el Estado de Israel. ¿Por qué los refugiados judíos pueden reclamar estas casas, pero nosotros no podemos hacer lo mismo con las casas que nosotros dejamos? Esto se inflama fuertemente porque estábamos hace unos días en el mes sagrado de Ramadán, en el mes musulmán de Ramadán, y los palestinos y los árabes dentro de Israel van en masa a lo que es Jerusalén Este, que contiene los lugares santos musulmanes, también los lugares santos judíos y los lugares santos cristianos, y agarran la causa de Sheikh Jarrah como casi una causa nacional. Empiezan tiradas de piedras hacia la policía israelí, cánticos nacionalistas, Israel reprime fuertemente. Es un poco complicado eso de reprimir fuertemente. Sí, reprime fuertemente, hay imágenes muy sensibles para lo que es el público musulmán o el público palestino, porque ingresan bombas de estruendo a lo que es la Mequita del Aqsa, pero también no hay muertos en Jerusalén. Es decir, yo conociendo un poco el terreno, hay una orden clara de no disparar con armamento fuego, con armamento vivo dentro de Jerusalén, pero bueno, las imágenes son muy fuertes, y eso hace que jamás entre a la contienda. No solamente para defender a los palestinos, sino para avanzar una causa interna palestina, que es una disputa interna con la OLP. La OLP controla Cisjordania y la Franja de Gaza es controlada por Hamas. Bueno, controlada hay que ponerlo entre comillas. ¿Por qué? Porque Cisjordania está controlada por la OLP, pero el control total es del gobierno militar israelí. Y la Franja de Gaza, si bien Israel no está dentro, está técnicamente ocupada también, según las Naciones Unidas, porque Israel controla el espacio aéreo y el espacio marítimo. Ciertamente Jamás disparó el primer cohete hacia Jerusalén,
no le hizo ningún favor a los palestinos de Jerusalén, porque automáticamente se olvidó lo que pasaba en Jerusalén y automáticamente Israel puede decir que es una guerra de defensa, la verdad. Y también le sirve a Netanyahu por un tema interno. ¿Cuál es el tema interno? Es que tiene un problema, perdón si me extiendo tanto, tiene un problema político donde trata de formar un nuevo gobierno. No lo podía hacer y ahora, después de unas elecciones que ganó, la oportunidad le pasó a su rival, al rival de Netanyahu. Lo que pasa es que para formar un gobierno que saque a Netanyahu se necesitaría hacer una coalición que es una ensalada, que tenía árabes islamistas, derechistas rusos, derechistas religiosos, socialdemócratas, izquierdistas. Automáticamente, cuando cayó el primer cohete, esta posibilidad de sacar a Netanyahu desapareció, porque los grupos empezaron a troquelar bajo líneas religiosas o étnicas o nacionales. Automáticamente falló. ¿Había algún indicio de esta respuesta de Hamás? O sea, si estaba en agenda algún tipo de escalada bélica o no. No, es más, israelíes y Hamás, y el gobierno de Israel y Hamás venían en conversaciones bajo terceros, porque automáticamente no se reconocen mutuamente, para llegar a un acuerdo de fuego por años, que tenga cierto como un cese, yo te bajo el bloqueo, vos no me tirás ningún cohete, etc. Lo que hizo Hamás es sorprender a los israelíes, es decir, levantar la apuesta. Antes de tirar el primer cohete mandó un ultimátum, dijo que si los israelíes no evacúan la zona de Sheikh Jarrah y no paran con el tema del bloqueo de Al-Aqsa, que no había un bloqueo, pero bueno, pues los palestinos seguían entrando a Al-Aqsa, vamos a tirar un cohete. Lo que hizo Hamás fue alterar la ecuación directamente, es decir, esta es mi oportunidad también para avanzar dentro de la calle palestina. ¿Por qué? Porque los palestinos, hace poco estaban planeadas elecciones palestinas. El líder de la OLP, Mahmoud Abbas, dijo que las canceló porque los israelíes no iban a permitir votar a los palestinos de Jerusalén Este. La verdad es un poco más compleja en el sentido que es muy probable que Abbas haya visto que no iba a ser el ganador. No digo que vaya a ganar jamás, sino que también podía ganar algún rival interno de él. Entonces, bueno, dijo, las cancelo. Y bueno, jamás con esto lo que hace es atroquelar a los palestinos. Por supuesto, no a todos, pero por supuesto cuando las bombas caen, bueno, no pensás, bueno, los matices, etcétera. Te atroquelás bajo líneas nacionales. Bien, por eso decimos que no surge de la nada, digamos, hay dos procesos políticos detrás, digamos, en Israel, el proceso judicial contra Netanyahu y el proceso político del cual no puede formar gobierno y la oposición andaba negociando, y por otro lado, en el caso de Hamás, que están las elecciones que fueron canceladas y no se sabe cuál de las dos partes, digamos, tomaría control de todo el gobierno palestino, ¿no? Sí, seguramente. Acá la dinámica interna es imposible, porque, a ver, acá los grandes ganadores, los grandes perdedores son los pueblos, son los dos pueblos, y los grandes perdedores. Y los grandes ganadores son Netanyahu, que técnicamente está investigado por corrupción, si no lo saca el Poder Judicial, automáticamente y destruyó la coalición que lo podía sacar el gobierno, y automáticamente Hamás, que también hay disidencias dentro de Gaza contra Hamás, porque bueno, Hamás también al ser un gobierno tiene que prestar agua, tiene que prestar servicios sociales, etcétera, y eso también para eso necesita que Israel le abra las puertas de todo lo que entra, también tenía que prestar soluciones. Automáticamente cuando cae la primera bomba, bueno, todo se olvida. Automáticamente los ganadores de esto son Hamás y Netanyahu. Porque yo creo que en algún momento va a terminar las bombas entre Gaza e Israel. No sé si 2 días, una semana, un mes, pero eso va a terminar. Pero lo que no parece que no termina son otros temas, como por ejemplo una violencia interna dentro de Israel entre las comunidades árabes israelíes y judíos israelíes, donde vemos bandas de judíos israelíes yendo a cazar árabes israelíes dentro de Israel y viceversa. Vemos también árabes israelíes quemando sinagogas. Es terrible eso. Yo creo que ese es el gran miedo. ¿Y eso es nuevo o pasó también en otras ocasiones? Esa persecución. No, ha pasado. Ha pasado, por ejemplo, al principio de la segunda intifada, Israel reprimió muy fuerte contra sus ciudadanos árabes israelíes que habían cortado una ruta, matando a 12 de sus ciudadanos. Y eso inflamó totalmente la cuestión. Es como... a mí me causaba mucha gracia cuando un montón de periodistas, de argentinos y israelíes decían, vivimos en calma, etc. No, es una calma que se corta con un cuchillo, de alguna manera. Es decir, hasta el próximo estallido. No hubo estos casos de violencia. Es decir, entre comunidades o que se quemen lugares de coexistencia. Allá estaba viendo una imagen de un teatro que he visitado un montón de veces en lo que es la ciudad de Akko, que es un teatro, el dueño es un judío israelí, pero es un teatro de coexistencia árabe-israelí, total, árabe-judía. Es decir, el director del teatro es un árabe quemado. Es decir,
lo que estamos viendo es que los del medio son los que más van a pagar todo esto. Porque acá cuando empiezan a caer las bombas ya no hay medios. Es un punto o otro punto. Jamás demostró, digamos, alguna, no sé, innovación, potencia con esta nueva demostración militar, si hay alguna novedad, digamos, al respecto, con respecto a Es una otros buena conflictos. pregunta, sí. A ver, Israel tiene para parar los cohetes de Hamas, que son bastante rudimentarios, no tanto, ahora tiene un nuevo armamento, tiene como un escudo antimisiles, el famoso Iron Dome, donde vos tiras un cohete y sale antimisil y te lo agarra. Los de Hamas se dieron cuenta que una red puede agarrar muchos, pero no puede agarrar 1.000.000 de moscas, de alguna manera. Entonces Hamas se dio cuenta que lo puede burlar tirándole 400, por decir un número, 400 cohetes a la vez. El de Iron Dome puede agarrar 300, pero 100 no pasan de alguna manera. Entonces lo que estamos viendo es un armamento enorme de Hamas. ¿Por qué? Porque Hamas siempre ve que va a haber una nueva disputa, una nueva pelea de alguna manera. Es decir, llegamos a una nueva disputa. Y la forma también, yo sé que es un poco terrible de decirlo, pero acá venimos a analizar la cuestión. Hamas ve que consigue nuevas cosas, fin del bloqueo, que Israel le aumente las millas marítimas de Gaza, etcétera, tirándole bombas a Israel. Esa es la forma, de alguna manera. Es la forma que puede aumentar, digo, lo que logra de Israel. Entonces dice, bueno, tener armamento es como una garantía de poder quebrar ciertas acciones de Israel. Entonces lo que estamos viendo es eso, pero también estamos viendo misiles, cohetes, ya no sé si son misiles de Hamas, que han llegado a lugares que nunca han llegado. Es decir, hace poco salió un cohete, no sé, la verdad que no quiero decir cohete, misiles, porque son 200 kilómetros, que llegaron de la Franja de Gaza hasta la ciudad sureña de Eilat. Es decir, nunca había llegado un cohete de ahí para abajo. Lo que está diciendo Hamas, según mi entender, es tenemos un montón de estos. Esto es un aviso. Es decir, es un aviso. Podemos tirar un montón de estos, de alguna manera, y no llegamos solamente a los lugares sureños, lugares israelíes sureños cerca de la Franja de Gaza. Podemos llegar a la altura de Tel Aviv, a la altura de Haifa, a la altura de Eilat. Y en gran parte, digamos, recurrir a las armas de Hamas se ve también porque no hay un proceso político, ¿no? Digamos, el proceso de pacificación murió hace décadas, ¿no? Después de, bueno, ya ni recordar, pero el establecimiento del Estado palestino, del gobierno palestino como, digamos, la evolución de la Organización de Liberación de Palestina, a partir después de esa división entre Hamas y la... No, se me fue el nombre del partido. La OLP. Sí. Y la OLP. La OLP. No hay un espacio de discusión, digamos, internacional sobre, digamos, el cuarteto no se reúne más. ¿Cómo puede avanzar esto? ¿Cómo puede solucionarse este problema? Si no se abandona, por un lado, la promesa de la solución de 2 estados, pero tampoco hay una discusión para establecer esos 2 estados, ¿no? Entonces, ¿qué queda? Si no hay un horizonte de 2 estados, hay guerra constante. Hay periodos de guerra, oleadas de guerra constante. Esto es un conflicto territorial, la verdad, que tiene muchas aristas. Tiene aristas religiosas, tiene aristas étnicas, etc. Es imposible sacar una arista religiosa en un territorio como Jerusalén. La verdad que gente que dice eso, tipo, no está viendo la fotografía entera. Pero no es un conflicto religioso, porque ambos lados quieren decir que es un conflicto religioso para decir que no tiene solución, porque donde prima la razón de los religiosos no prima la razón de los hombres, porque uno necesita, la palabra de Dios no tiene rival, es la palabra del hombre. Pero es un conflicto territorial, con aristas, con muchas aristas, pero es un conflicto territorial donde hay un país que ocupa a otro hace más de medio siglo, sinceramente. Si uno se le da cierto horizonte diplomático, etcétera, automáticamente va a volver a surgir. Los israelíes creen que pueden enterrar el conflicto. Yo me cansé de hablar de esto con los israelíes, porque yo viví mucho tiempo en la zona. Es decir, ustedes piensan que pueden controlar el conflicto de alguna manera, a meter un status quo, pero no. Ustedes tienen que recordar su historia. Es decir, de la misma manera que los judíos, es decir, no olvidamos, yo como judío, la idea de hacer un Estado nacional, una liberación nacional, un Estado nacional, en la tierra de nuestros antepasados, lo que era Israel, por 2000 años, no sé por qué le pedimos a los palestinos que lo olviden en 100, de alguna manera. Me parece como olvidarnos nuestra propia historia también. Te iba a preguntar, Ezequiel, el tema de la reacción de la comunidad internacional. El miércoles, justamente, Estados Unidos fue el único que se opuso en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de emitir una declaración
¿qué rol puede tener la comunidad internacional o qué rol está teniendo en este momento? Nadie quiere meterse. Todos dicen que este es un conflicto que no se puede solucionar en nuestro tiempo. Nadie, ¿eh? No Estados Unidos, no Rusia, no nadie. Ni el Papa. El Papa hizo una declaración de circunstancia. El Papa cuando viajó hace unos años también a Palestina y Israel, también actuó de esa manera. Es decir, si uno compara su acción activa en Irak y cuando visitó Tierra Santa, son dos personas diferentes. Pero yo creo que lo que pasa, por ejemplo, todos estos líderes es que dicen que esto es un problema que no se puede solucionar en nuestro tiempo y tenemos una pelota para adelante, hagamos declaraciones de rigor porque va a ser un problema y quedamos manchados también de alguna manera. ¿Por qué? Porque automáticamente termina siendo casi un River y Boca, donde se manipula de los dos lados, entonces mejor salir. Obviamente que Estados Unidos, al no hacer eso, le quiso dar a Israel días para que siga contrarrestando de parte de los israelíes y atacando la Franja de Gaza. Y como bien les decía, los primeros cohetes salieron de la Franja de Gaza también, pero bueno, para tratar de hacer como una diferencia, ciertamente. Yo a partir de eso plantearía un punto. Yo siempre escucho que se dice que Estados Unidos tiene que salir de mediador del conflicto porque no es un mediador justo. Que ciertamente siempre tira un poco más para el lado de Israel. Yo siempre digo que ese es el principal deseo de los israelíes, que Estados Unidos sea el mediador. Que la idea de que China, Rusia, Francia sea el mediador del conflicto, sería el sueño húmedo de los israelíes. ¿Por qué? Porque nunca le van a prestar atención a ninguno de esos. Y ninguno de esos quiere ningún tipo de solución al conflicto porque ninguno quiere meterse o tiene dentro de su población, por ejemplo, los judíos estadounidenses, que siempre han sido como un grupo bastante progresista con respecto a un tipo de solución, que los tire para ese lado. Es decir, lo que más le gustaría, esto la gente tiende a olvidarlo y tiende a confundirse, lo que más le gustaría a Israel es que un país como Estados Unidos no esté como mediador. ¿Por qué? Porque los israelíes solo escuchan a dos grupos. Uno es Estados Unidos y otro es la comunidad judía internacional. A nadie más. Entonces les encantaría que Estados Unidos sea el mediador. El tema sería otro, es que Estados Unidos se empiece a ser un mediador justo a la cuestión. Estados Unidos, cuando quiso poner todo su poder para obligar a Israel a hacer cosas, o para obligar a los palestinos a sentarse a la mesa de negociación, lo hizo, por ejemplo, Jimmy Carter, ya no con los palestinos, sino con los egipcios y los israelíes, los hizo sentar a los dos, y Menachem Begin y Anwar Sadat hicieron un tratado de paz que mucho no les estaba gustando cómo se estaba desarrollando. Bush padre obligó a los israelíes y palestinos a sentarse a hablar cuando le dijo a los israelíes que necesitaban plata de Estados Unidos para absorber a los refugiados rusos luego de la caída de la Unión Soviética dentro de Israel, que eran 1 millón, de bueno, ¿vos querés esa plata? Te sentás a hablar con los palestinos de la Conferencia de Madrid. Es decir, Estados Unidos puede ser el mediador, el único, además no es que puede ser, el único que realmente puede ser, aunque ustedes digan que Estados Unidos no es justo, etc. Bueno, es el único, sinceramente, pero tiene que ser un mediador más justo. Sí, la última intervención, ¿no? Digamos, en esa mediación fue la de Trump, ¿no? Que propuso su acuerdo del siglo, donde era un acuerdo de una sola parte, ¿no? Digamos. No era ningún acuerdo. Era una declaración de rendición de los palestinos, de alguna manera. El acuerdo consistía en tenemos esto, fírmenlo, ¿no? Una cosa así. Sí, era un acuerdo entre israelíes y israelíes, de alguna manera. Era el 42% de Cisjordania. Ni los colonos más extremistas piensan que pueden llegar a lograr el 60% de Cisjordania, ciertamente. No, esto fue muy gracioso. Yo escucho mucho la idea esa idea de cuando estaba Trump no iba a pasar nada de esto. Es decir, la gente olvida que cuando Trump movió la embajada que en Estados Unidos hubo disturbios enormes cerca de la frontera con la Franja de Gaza. Más de 400 personas muertas. Tiende a olvidar, la gente tiene memoria muy corta. ¿Y cómo está la cohesión dentro de los distintos grupos o expresiones políticas palestinas? Y bueno, ¿se acuerdan del dicho divide y reinarás? Ciertamente. Yo no quiero decir que todo es un... Yo no soy para nada, no soy muy conspiranoico, ninguna de esas cosas. Me parece que siempre decir que es una conspiración es una forma de hacer para que no veamos las cosas. Si es una conspiración no se puede analizar, es decir, no se puede llegar a desconstruir, etcétera. Pero bueno, a Israel lo favorece que los palestinos estén divididos, porque automáticamente dicen, ¿por qué voy a negociar con la OLP si la OLP no controla la Franja de Gaza? Por supuesto, también olvidan que la OLP abandonó su lucha armada contra Israel a partir del 2006-2007. Y la carta de la OLP siempre fue, vamos a demostrar, la carta de la OLP principalmente encarnada en Mahmoud Abbas, en el actual primer presidente de los palestinos, es, demostremos a los israelíes
que podemos no ser violentos, etcétera, y vamos, capaz que logramos cosas. Bueno, de esa carta ya se usaron 13 años. Es decir, la OLP hace 13 años que controla los problemas dentro de Cisjordania. Claramente, si ahora no tenemos un intifada es porque la OLP está controlando Cisjordania, ciertamente. Yo ayer veía imágenes del campo de refugio de Jenin, igual que conozco personalmente, y se veía las Brigadas Mártires de Al-Aqsa, que es un grupo militar controlado por la OLP, levantándose. Bueno, si no tenemos a la Brigada Mártir de Al-Aqsa disparando contra las colonias israelíes, o hay disparos igual, pero no masivamente como la segunda intifada, es porque la OLP lo está controlando. Que tenemos una disputa también dentro de los palestinos. Esta disputa, como hablábamos antes, que decíamos que también hay un tema político de ambos lados. El palestino también tiene una disputa interna. A los israelíes les favorece, por supuesto, esto. Mientras que a los palestinos no los favorece la división israelí, porque no se puede presentar es decir, el ocupante no es igual que el ocupado, y el ocupante no puede ofrecer nada si está dividido. Claro, no hay con quién negociar, ¿no? No hay con quién negociar. Es al revés. Ustedes dicen que no hay con quién negociar del lado palestino para descalificar completamente la posibilidad de negociar. Yo siempre digo, chicos, primero no es la misma cosa de fuerza. Es decir, hay un ocupado que puede darle más cosas hay un ocupante que le puede dar más cosas al ocupado, porque controla el territorio. Es al revés. No hay nadie de negociar del lado israelí. Estábamos hablando con Ezequiel Coppel, quien es periodista especializado en Medio Oriente, vivió varios años en la región, más de 10 años. Y también pueden consultar su libro, Medio Oriente, un lugar común, o incluso tiene talleres donde explica bastante el conflicto desde sus orígenes, ¿no? Sí, por supuesto. Los invito, si se animan a comprar mi último libro, si se animan en el sentido si se animan a centrarse en un tema complejo e interesante, pero lo que busco en ese libro es hacerlo menos complejo y más interesante. Muy bien, más que necesario en estos momentos, porque las noticias nos llegan de todos lados y cada medio obviamente toma su bando, ¿no? Digamos, hemos escuchado más que nada en los medios principales argentinos la posición esta, ¿no? De Hamás lanza los misiles contra Israel sin explicar la situación anterior. Y también, Sebas, el tema del comunicado de la Cancillería. A mí me parece una tontería eso, me parece como una banalización del antisemitismo. La verdad, parece que esa gente el que dice eso nunca sufrió antisemitismo. la verdad. Es decir, como dice mi madre, si todo es antisemitismo, nada es antisemitismo. Aparte, ¿cómo va a ser un comunicado antisemita? El comunicado se cayó en lo que es la grieta política, ciertamente. Cayó donde un grupo trató de manipularlo. El comunicado podemos criticarlo, podemos decir que sí, que no, pero también se ha manipulado la información. Se ha dicho que el comunicado está copiado de un cable de una agencia periodística. No, el comunicado es igual a un comunicado de Naciones Unidas. El comunicado dice, la violencia de las fuerzas israelíes en Jerusalén, y el mundo puede opinar sobre Jerusalén. ¿Por qué? Por el 47, cuando las Naciones Unidas deciden el establecimiento de un Estado judío al lado de un Estado árabe, Jerusalén era corpus separantum, es decir, era un territorio internacional para la comunidad internacional. Y de ahí no hay solución en Jerusalén. Jerusalén, luego de la guerra, ha sido anexado a Israel. Sí, pero aparte es una de las cunas de la religión, de las religiones monoteístas, por decirlo de alguna manera. Es decir, Argentina puede tener una opinión sobre la violencia en Jerusalén. ¿Cómo no la va a tener, por otro lado? Y a la vez el comunicado dice la violencia contra civiles emanada de la Franja de Gaza, de alguna manera. A mí me pareció un comunicado justo, la verdad. Es tristemente que haya caído la grieta política. Y lo digo de ambos lados, digo también, pero mucho más, y eso ya lo digo ya como judío, que se diga que eso es antisemitismo, es la banalización total del antisemitismo. Es bastante cobarde utilizar esos términos. Bueno, muchas gracias, Ezequiel, por esta charla. Realmente ayuda a comprender un poco los problemas que hay detrás de este conflicto. Sí, cómo no, les agradezco por invitarme.